Buenas noches, mi nombre es Diego Orozco, me correspondió lo que es el tema de la tradición crítica y pues, todo lo que comprende esta. Entonces, en primera parte se conoce como tradición crítica de la comunicación el conjunto de teorías nacientes en Alemania en 1929, o lo que también es conocido la Escuela de Frankfurt. Esta tradición crítica surge como un movimiento intelectual de corte marxista cuyo primordial objetivo es analizar y reflexionar sobre la sociedad capitalista y todo lo que por ende se despliega en esta época. Esta tradición permitió que personajes de tendencias marxistas de todas las áreas de las ciencias sociales construyeran una teoría crítica. Y dicha teoría se entiende que la comunicación es un instrumento que cosifica al individuo. Entonces, ¿de qué manera vemos que los medios de comunicación tienen gran influencia en este campo? Y es precisamente de que en la sociedad se ven dos ramas que se marcan en esta época, igual durante todo el siglo XX y XXI, y que lo vivimos pues como tal en la actualidad, que es una rama que es el opresor y la otra el oprimido. Entonces, ¿cómo funcionaba esto en esta época? En el mismo marxismo, digamos que luchaban contra una sociedad feudal y un sistema capitalista, en el cual lo que hacen y la gran labor que se le dedica o que tiene como tal esta tradición es que implementa una filosofía en la población por medio, digamos que a través de los medios de comunicación masivo y que se entiende como tal en un medio de expansión de información que en ese entonces el gobierno utilizaba y que aún lo utiliza para manipular y ahí es donde va la cosificación del individuo. En esta tradición hay tres características principales, como lo plantea Griffin, y pues la primera de ellas es el control de lenguajes para perpetuar los desequilibrios de poder. La segunda es el papel de los medios de comunicación masivo en el debilitamiento de sensibilidades de represión. Y la tercera de ellas es la dependencia ciega del método científico y la aceptación sin crítica de los resultados empíricos. Entonces, para hablar más a profundo de ellos, vemos que para hablar de esta primera característica, que es el control del lenguaje, para marcar esos desequilibrios de poder, vemos cómo esos teóricos críticos de la época condenan el empleo de palabras que inhabilitan la emancipación. Entonces ahí es donde vemos marcado ese poder, pues esas clases de poder donde simplemente el opresor quiere de todas las formas posibles seguir oprimiendo a la sociedad. Para hablar de esta segunda característica, pues que es el papel de los medios de comunicación en las masas, pues para debilitar como tal pues, la sensibilidad en la represión, son como tal las industrias de comunicación, los canales, cómo se crea en ese momento la propaganda, por el momento incluso que pasaba Alemania en esa época, y es como a través de estos distractores para el público de la clase obrera y de la clase baja, desviándolos de temas pues, de su propio interés, quizás llevándolos a un simplemente subordinamiento y como ovejas guiadas para el matadero, simplemente así lo van haciendo y van dominando por los medios. Y para hablar de esta tercera característica, que es el papel de los medios, pero como tal, vemos pues que al hacerse esta dependencia ciega del método científico, vemos como teóricos también de la época son especialmente críticos con los dirigentes del gobierno. Entonces ahí es donde empezamos a ver, ya que no es solamente un canal Y hablando como tal de la tradición crítica y de todas las teorías que se enmarcaron en ese momento, en esa época en específico, vemos que, digamos que actuaban por conseguir un cambio en las condiciones que afectaban la sociedad. Entonces, vemos cómo en primer lugar se busca entender los sistemas de status quo y que cuando hablamos de ese sistema de status quo es de lo que se vive en ese momento. Entonces, en ese momento determinado era simplemente ver cómo se mantenía esa división entre dos clases y entre, digamos que un modo de manipular a la sociedad.
Entonces ese status quo hace referencia a cómo la gente estaba encapsulada en ese momento determinado, donde estructuras de poder e ideologías de la sociedad estaban radicadas especialmente en esa labor y en esa función. Y vemos donde teóricos críticos se interesaban por contribuir precisamente a esa emancipación y a un surgimiento de una sociedad más libre, que es precisamente lo que se buscaba y lo del pensamiento de Marx, y que fue precisamente lo que apoyó en esa época, cómo ese pensamiento marxista y socialista quería romper sobre todo con esa situación que vivía Alemania con el nazismo y el feudalismo. Entonces parte en esa época determinada y marcada en la historia, en la cual por lo que se vivía, digamos que esta tradición crítica de estas teorías críticas de la Escuela de Frankfurt son relevantes precisamente porque aportan y abren el panorama de la sociedad a un panorama más crítico, a un panorama donde hay devolución y a un panorama donde no se queda en un... Y para culminar, digamos que a modo de conclusión, en esta tradición crítica y pues, de lo que se hablan los teóricos precisamente en la Escuela de Frankfurt, es el mérito que tiene, y es más que todo una revolución crítica, o sea, es una revolución de pensamiento social que abre precisamente durante esta época. Es lo que deja y es lo que, digamos, reúne lo que hace parte como tal de esta tradición. Es ese pensamiento, esa apertura, digamos, a no tragar entero, sino a desmenuzar toda esa información que nos llega a través de los medios y que el mismo gobierno desenvolvió y desenvuelve a través de la historia ante la sociedad. Entonces, pues, eso era como todo y ya, que tengan una buena noche.